Hola, hola. Bienvenidos a una nueva temporada de Tu Espacio Seguro. Yo soy Linda Ramos y hoy quiero abrir una conversación que va más allá de lo que vemos en momentos de emergencia. Lo humano detrás del rescate, el impacto emocional de estar frente a la vida y la muerte y cómo se sostiene la vocación de ayudar en contextos de tanta incertidumbre. Hoy nos acompaña Iván Barrientos, voluntario de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC, con una trayectoria que une la ciencia, la preparación y el trabajo en campo en alguno de los escenarios más complejos, tanto en México como a nivel internacional. Iván, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, es un honor estar en tu espacio. Muchas gracias. Y bueno, Iván, para empezar, me gustaría saber, más allá de tu uniforme y de ser parte de Topos, ¿quién eres tú y qué te llevó a dedicarte a esto? Claro. Bueno, soy físico de formación. Actualmente me dedico al desarrollo de algoritmos cuánticos, pero mi integración a la brigada a partir del 2006 fue a partir de el entrenamiento de perros de rescate. La verdad es que siempre me había atraído mucho lo de los primeros auxilios en la secundaria y fue así que de alguna manera cuando tuve la oportunidad de acercarme en una expo a los topos fue que decidí integrarme para hacer ayuda humanitaria con ellos. Ah, qué increíble, por Sí. los animalitos. Sí, exactamente. Los perros que tenemos de entrenamiento para detección de víctimas en los lugares de rescate, también hizo una labor muy, muy interesante y atractiva, para que no solo fueran como perritos de sillón, vamos a decirlo, ¿no? Claro, claro. Sí. Y justo ahorita que mencionas esto del rescate, siento que todos vemos la parte de la acción, pero me gustaría que nos platicaras un poquito qué pasa dentro de ti en esos momentos que nadie ve. Pues dentro de mí, en los momentos que nadie ve, pues digo, finalmente cuando estás en un rescate, creo que te pasan muchas cosas por la mente, pero principalmente hacer bien tu trabajo. Creo que en la Brigada de Rescate tratamos de formar a los compañeros para que hagan una labor lo más profesional y pegada a estándares de forma pues continua y digamos apegada a protocolos. Entonces, a lo mejor está un poco la tensión, digamos, como humano de querer hacer bien tu trabajo y que nada salga mal. Y entonces, pues sí hay algunos pensamientos que se te pueden cruzar, pero afortunadamente a través de la práctica continua es que nosotros logramos reducir un poquito tanto el estrés como las equivocaciones. Y de todos modos, sí hay una parte humana que te sobrecoge cuando tú estás pues trabajando con las víctimas y que después tienes que incluso platicar, digamos, con el apoyo psicológico de gente que se dedica a los primeros auxilios emocionales o al manejo del estrés postraumático. Claro, claro. Y justo antes de empezar a grabar, me platicabas un poquito de cómo hay ciertos filtros para pertenecer a los topos, que justo yo no tenía idea y me gustaría saber si nos puedes platicar un poco cómo funciona eso. Claro, bueno, los filtros, principalmente empezaríamos por la parte más básica, creo yo, que es la de que tengas una profesión, es decir, hayas cursado el bachillerato o tengas una profesión, un oficio incluso, paramédico tal vez, puede ser, pero esto es con la intención de que tu trabajo sea voluntario y que al mismo tiempo no seas un improvisado. O sea, quisiera decir que en los 80s, en los 90s, tal vez el trabajo de ser voluntario de rescate se prestaba un poco a la improvisación, un poco a la informalidad, pero conforme se ha ido formalizando las instituciones, creo que es importante que tengas atención al detalle y seas muy profesional con el trabajo que haces, ya que se trata de vidas humanas las que estás rescatando, ¿no? Entonces, que no solo sea una parte técnica, por supuesto, que no solo sean como personas que solo sean una cifra, un número, sino que sí te acerques realmente a ayudar y apoyar. Somos una organización que se le llama de alta confiabilidad en el sentido de que estamos en desastres de nivel 5 y entonces sí tienes que tener una preparación. Nosotros tenemos una preparación de propedéutico de 1 año y luego son 2 años de especialización que son durante todos los domingos a las 9 de la mañana. Tienes que estar practicando, ¿no? A veces a causa de dejar compromisos familiares o de amigos porque es una labor que
aunque sea voluntaria, no deja de ser muy formal e institucional. Ujú. Y eso permite justamente que ni haya errores, Ujú. ni haya afectaciones en la salud mental o en la parte psicológica, porque si tú practicas durante mucho tiempo con estos requisitos, te permite pues justamente apoyar de la mejor manera a las personas que lo necesitan. Ujú. Ok. Ujú. Y también hay una línea o cómo funciona el que ustedes reciban también como esta atención psicológica. Sí, claro. Bueno, por una parte, insistiría en la parte de la práctica, ¿no? Continua. La idea de que sea una práctica continua te permite que, pues, no sé, a nivel neurológico, que la amígdala esté controlada por la parte del córtex prefrontal, es decir, Ujú. mejor toma de decisiones y Claro. puedas tenerla como en control el estrés. Pero eso no implica que forzosamente haya le llaman ahora trauma vicario o Ujú. fatiga por exposición a, ¿cómo se llama? Fatiga por compasión continua, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tanto el trauma vicario como la compasión, la fatiga por la compasión continua, quiere decir que tú estás cerca de víctimas y de alguna manera, pues sus traumas del momento pueden Ujú. afectarte psicológicamente. Claro. Entonces, sí tienes que tener una contención posterior, ¿no? En la parte psicológica, con ayuda de grupos de estrés postraumático, pero también con la parte de primeros auxilios psicológicos, es decir, Ujú. una escucha activa o de alguna manera permitir que las personas puedan expresarse y tanto tú como una persona que a lo mejor puede percibir el dolor y la parte humana, Ujú. también en algún momento tú lo puedes practicar dentro del desastre, ¿no? La Ujú. idea no es una terapia, la idea es que más bien haya contención y ya después conforme el evento, pues tomas algunas sesiones que a lo mejor te ayudan a trascender esa parte, ¿no? Claro. Ok. Ujú. Y después de tú como parte de los topos de estar frente a la muerte, a la pérdida o la esperanza, ¿cómo regresas a tu vida cotidiana? Pues eso es lo que exige justamente el trabajo voluntario. De Ujú. alguna manera, ¿cómo regresas? Yo creo que es importante entender que la vida es un continuo y que de alguna Ujú. manera, a pesar de todas las operaciones o incluso las prácticas de rescate que haces, tienes una vida que te permite distraerte, a lo mejor en mi caso la música electrónica, ¿no? Que me Ujú. gusta hacer música electrónica. Este, también puede ser un poquito mis pasiones sobre la física, ¿no? La Ujú. computación, la programación. Entonces, esta parte te permite de alguna manera como, vamos a decirlo, enfocar, ¿no? O sea, a lo mejor puedes tener ciertas vivencias emocionales muy fuertes en desastre, pero cuando regresas a tu vida cotidiana, a lo mejor lo vas procesando conforme tu zona de confort o tus lugares como más cercanos, ¿no? Ujú. Entonces, precisamente eso te permite de alguna manera restablecerte emocionalmente y entender que la vida pues tiene estos altibajos Ujú. y que tu responsabilidad es salvar vidas, pero también tu responsabilidad es la cotidianidad, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, pues regresas a una vida cotidiana, pero sí evidentemente no es como de switch off, Sí, sino claro. que tienes que estar como Sí, de día soy uno, de noche soy otro. exacto, ¿no? Entonces sí tienes que estar de alguna manera preparado y creo que la ayuda psicológica ayuda mucho en esa parte. Ujú. Ujú. Claro. Y justo esto lo relaciono inclusive mucho con mi profesión, porque creo que al final esto que decía se me hace súper importante, como esto de tener tus propios pasatiempos, que creo que es todo aquello que le dé calma a tu alma, creo que es lo que nos ayuda a cuidarte, ¿no? Para poder seguir cuidando a los demás, porque a mí también me llegan a preguntar como, ¿cómo puedes continuar tu día normal después de quizás alguna sesión muy difícil? Que pues obviamente hay algunas sesiones que sí te impactan de gran manera, pero como tú dices, pues al final es la aceptación radical, ¿no? De que sí existe eso, que ya se habló y se está trabajando, pero pues que tú también puedes continuar y, en mi caso, no sé, escribir y hacer ciertas actividades que me ayudan a regresar a mí misma. Sí, por supuesto, esa parte del el DBT, ¿no? Que también ayuda Sí. muchísimo, en entender justamente cómo tus emociones tienen que ser procesadas y no tienes que ponerles como un límite y te permite de alguna manera entender, que tu trabajo operativo en campo de rescate y sacar a una víctima o apoyar a un equipo, incluso en la parte logística, pues es tu responsabilidad, pero que también entender que esas emociones que te pueden llegar, incluso si tú quieres hasta pesadillas tal vez en la noche, Ujú. pues puedes
procesarlas de una manera muy natural si entiendes que es parte de ese ciclo, ¿no? Sí, sí, totalmente, porque creo que como seres humanos estamos muy peleados como en sentir todas estas emociones displacenteras y muchas veces nos aferramos a la felicidad, pero pues la realidad es que la mayoría inclusive de nuestras emociones primarias son displacenteras porque son, ¿no? las que nos ayudan a atravesar pues la vida. Correcto, sí, me parece que ese es el enfoque más cercano actualmente. Claro, claro. Y me gustaría que nos platicaras si hubo un momento específico que cambió para ti tu forma de ver la vida o la muerte. Pues creo que ha habido momentos diferentes, ¿no? Donde yo he podido sentirme como que hay un parteaguas, ¿no? En mi vida. Afortunadamente las etapas han ido trascendiendo conforme te vuelves a lo mejor una persona más madura, ¿no? Pero una de ellas puede haber sido cuando entré a Topos, ¿no? Entender que este tipo de actividad es de un riesgo alto y sin embargo también el impacto puede serlo, ¿no? Pero también ocurren situaciones en las cuales institucionalmente también puedes ver tu impacto en la prevención, que eso es algo que también me gustaría introducirlo en la plática, la parte de cómo te das cuenta que no solo se trata como de entrar al hoyo y rescatar a la gente, sino de mantener a la gente informada acerca de que se debe prevenirse, ¿no? Entonces, entre la vida y la muerte, cuando yo me doy cuenta que puede ser importante, es cuando tú ves que los familiares a lo mejor reciben el cuerpo de una persona o cuando actúas rápido, y entonces hay varias partes donde a lo mejor puede sonar como muy, muy íntimo, pero esa es la idea. Yo creo que a veces tus experiencias te permiten darte cuenta cómo contrasta tu operatividad con tus historias personales. En mi caso, por ejemplo, también recuerdo otra donde en el sismo de 2017 había una persona atrapada en un edificio y cuando nos describen las características de esa persona se parecía mucho como si estuvieran describiendo como a mi mamá, ¿no? Entonces cuando hablan un poco de cómo era esta persona y cómo se parecía a mi mamá, me pareció como raro y dije, ojalá y no sea pues mi mamá, ¿no? Lo estoy pensando así. Claro. Pero sí me sentí como que en un impacto emocional diferente, ¿sabes? Porque viene el contraste entre tu responsabilidad y justamente te digo tus historias, ¿no? Entonces sí me di cuenta que tenía que estar más cerca de mis familiares y que me di cuenta que valía la pena, además de tomar ciertos riesgos, pues también ser consciente de cuál es tu círculo social y cómo nos protegemos. En esta parte me gustaría decir que los rescatistas entramos con una frase al rescate que es primero yo, después yo y al último yo, porque tú no puedes ayudar si no estás bien. Y tampoco entras a un lugar de desastre para convertirte en víctima también, ¿no? Entonces, en lugar de rescatar a uno, tienen que rescatar a dos. Entonces, primero tienes que estar bien seguro de tu operatividad, de los protocolos, porque la idea no es entrar pues a lo bruto o de forma improvisada, sino si ves que no estás preparado, no estás seguro, siempre tienes que mantener ese contacto comunicativo con los equipos, con tus compañeros, porque justamente eso puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Claro, claro. Y ahorita que mencionabas esta parte preventiva, no sé si quieras como abordarlo un poquito más. Sí, bueno, en realidad creo que nosotros hacemos un trabajo de divulgación acerca de el plan familiar de protección civil, que es que tú tengas un plano de tu casa o de tu trabajo y te permita identificar las áreas seguras. Obviamente no solo en sismos, estamos hablando de deslaves o de lluvias intensas o de puede ser incluso cuando sales, ¿no? A lugares como la montaña y demás. Pero sí es bueno tener al menos en tu cotidianidad un plan de familiar de protección civil donde identifique los riesgos. Y creo que no solo se trata de la protección civil, creo que la prevención es una cultura que deberíamos de seguir siempre y todo el tiempo fomentando en diferentes áreas de nuestra vida. O sea, hablo desde la parte financiera, la prevención de tu salud mental y en este caso de tu integridad y seguridad física, ¿no? Entonces sí creo que nosotros tratamos de fomentar dando cursos, yendo a corporaciones a platicar, a escuelas, y cuando nosotros pues digamos no estamos rescatando o haciendo acopios para otras instituciones o algunos desastres, estamos tratando de siempre fomentar la prevención.
Claro, me parece muy importante. Creo que en México todavía cuesta, ¿no? Un poquito la cultura de la prevención y justo Sí, mencionabas inclusive la parte de la salud mental, porque pues igual yo veo cómo las personas siguen creyendo que el ir a terapia es cuando ya estás quizás en una depresión muy grande o como en un problema muy grande, cuando la realidad es que ni siquiera tienes que ir cuando tienes un problema, ¿no? claro. Puedes ir por el mero hecho de conocerte y eso te puede ayudar a tener herramientas como me funciona también en este caso con lo que platicas. Sí, por supuesto. Sí, creo que el aspecto de la salud mental siempre fue de alguna manera relegado porque no había suficientes estudios, ¿no? Pero Ujú, ahora vemos que es importante incluso a nivel protocolo internacional. ujú, ¿Qué te quiero decir? Que incluso en Turquía hubo estudios de la OCHA, de la Organización de la parte humanitaria de la ONU, ujú. demostrando que la fatiga y el estrés en la salud mental de los rescatistas hizo Ok. que disminuyera el impacto, es decir, se retiraron antes, Ujú, ¿sabes? Y pues si un equipo de rescate se retira antes, pues le quita posibilidades de supervivencia a las víctimas. Y todo gracias a que no hay un control a veces de la salud mental, incluso de los propios rescatistas o de grupos, ujú, como te digo, de alta fiabilidad. Entonces, creeríamos que la salud mental es un tema menor, pero la verdad es que tiene un impacto en lo profesional, ya sea en tu trabajo, ya sea en tu escuela o ujú, ya sea en tus actividades voluntarias. Si tú no ujú. tienes esa prevención y mantenerte sano, pues yo creo que puede ser difícil ser eficiente y tener un buen rendimiento. Yo digo siempre que la salud mental o bueno, ir a terapia es como lavarse los dientes, o sea, es una práctica que debería ser continua, ¿no? Claro. Y justo me nace la duda de aquí en México, cómo es que la brigada cuida la salud mental de sus rescatistas. Sí, por supuesto. Fíjate que es un tema interesante en el sentido de que, a diferencia de la policía o la Guardia Nacional que tienen psicólogos por parte de la institución o el Estado, Ujú, en el caso del voluntariado, pues no tenemos per se una institución que salvaguarde nuestra salud mental. Sin ujú, embargo, sí precisamente es que hacemos como colaboraciones, ¿no? Con algunas instituciones de psicología para que si las personas no están dispuestas a colaborar o tal vez con las habilidades para entrar a la parte operativa, ujú. hacer cuerda o apuntalar o meterse al hoyo, sí tenemos colaboradores que nos permiten asistirnos en la parte psicológica. Entonces, el manejo del estrés postraumático después de un operativo es muy importante Ujú, y entonces cuando sale el rescatista del operativo, es decir, cuando ya está fuera de la zona de peligro o de la zona cero, regularmente lo primero que hace es tratar de platicar con las personas para ver si está contenida y después se ujú. le da un seguimiento de diferentes días para que justamente platique cualquier cosa que haya dejado pues a la deriva en ese sentido. Ujú. Ok, ok, qué interesante. ¿Y cómo es que se sostienen ustedes emocionalmente sin tener el tiempo de procesar lo que está pasando? Por ejemplo, esta situación que nos compartías, donde te dan características de alguien que era muy similar a tu mamá. Sí, claro. Eh, Pues nos sostenemos emocionalmente unos a otros en primera como equipo. Es Ujú, decir, somos una familia en el sentido de que cuando estás trabajando también somos muy unidos. Practicamos cada domingo a las 9 de la mañana para tener esta cohesión desde un gesto del cuerpo o las miradas que te permite de alguna manera mantener una comunicación cercana, ¿no? Ya sea en la operatividad o ya sea en las prácticas. Pero además de ser cercanos y de hacer algunas actividades que incluso nos unen más, pueden ser incluso a veces comidas, baños nuevos o prácticas de campo, ¿no? Salir fuera. Creo que también de alguna manera la profesionalización de muchos de nuestros compañeros que son como muy dedicados a su trabajo y a ujú, ciertos detalles, les permite también mantener esa salud. O sea, en el sentido de que hacen otras actividades, ¿no? No solo ujú, se quedan como, yo diría, como en el caso de la gente que es paramédico en las carreteras, que es ujú, un trabajo continuo y no rompen como este ciclo, sino que todo el tiempo están en esa chamba. ujú, Entonces, afortunadamente, en nuestro trabajo voluntario tenemos esa oportunidad también de despegarnos un poquito de la parte del rescate y poder proseguir con nuestras demás actividades, ya sean profesionales, familiares o incluso de entretenimiento que nos permiten esparcirnos. ujú. Y de alguna manera
ese es el soporte emocional que nos damos unos a otros, ¿no? Me encanta. Sí, pues al final son su propia red de apoyo. Exacto. Muy Sí, bien. totalmente. Y, por ejemplo, sé que a veces hay resultados que quizás no esperaban, ¿no? Que no eran los que ustedes hubieran querido. ¿Cómo se vive ese tipo de experiencias y qué hacen con pues, todo eso que se queda dentro de ustedes? Claro. Creo que introdujiste un tema hace rato interesante, que es la parte de la aceptación radical, porque aunque no tenemos esa frase directamente, sí entender que la parte de la alta confiabilidad te dice que debes de tener una alta resiliencia. Cuando estás en la operatividad o al menos en los rescates, sí tienes que entender que no todo te puede salir perfecto, pero precisamente para que no salgan mal las cosas, tienes que aceptar que no puedes sobresimplificar. Entonces, si tú dices, no, a ver, espérate, no es como nada más entrar y ya, y ser el más valiente y el más arrojado, no, no, se trata de seguir protocolos. Y si para sacar a esa persona van a tomarnos 3 horas, ¿no? Y eso implica que el riesgo de vida de ella va a disminuir. Tienes que tomar a veces esas decisiones difíciles de no simplificar porque podrías ponerte en riesgo tú. Entonces, en ese asunto te permite de alguna manera entender que esa resiliencia cuando no salen bien las cosas es porque tú lo seguiste protocolos y trataste de hacer lo mejor posible, lo más pronto posible, pero tampoco lo hiciste al aventón. Entonces, entender que todo es un proceso. Por una parte, no es ni simple y por otra parte, pues esa parte de tratar que, la, que esa simplificación podría incluso, bueno, más bien de la complejidad del protocolo también podría tener errores, ¿no? Porque al final como humanos podríamos tener esos errores. Entonces, si no alcanzaste a sacar a la víctima o te accidentaste por alguna situación, pues entender que es parte del proceso y que puedes seguir aprendiendo, ¿no? Claro. Y si tú crees que a lo mejor un compañero puede hacerlo mejor que tú, yo creo que sí es importante entender que esa es parte no de tu culpa ni de tu error, sino es parte de ese mismo proceso. Entonces, como te decía, no es solo aceptar, sino también entender que estos son aprendizajes que puedes obtener, ¿no? Entonces puede ser inundaciones, deslaves, rescate alpino, estructuras colapsadas urbanas, búsqueda y rescate urbano precisamente, ¿no? Pero todo está sujeto a diferentes variables, es multifactorial, claro, y podrías cometer demasiados errores. Sin embargo, para eso te preparas durante años y años y años y años. Y si aún así tuvieras algunos errores, pues entender que puedes procesar eso de una manera mucho más humana, porque entender que no todo puede salir perfecto, ¿no? Digo, claro, tu mejor trabajo lo haces y esa es la idea como voluntario, pero siempre tienes que ser consciente de que podrían no salir las cosas perfectas, ¿no? Claro, sí, al final me imagino que también tienen que trabajar mucho la autocompasión. Sí, totalmente. Sí, creo que la autocompasión y también entender que no solo es en nosotros, sino es en el equipo. Lo que quiero decir es también es extensible, ¿no? Porque nos pasa mucho con las instituciones de gobierno, tanto locales como internacionales. No nos dejan entrar, nos ponen trabas, el ejército siempre quiere, de alguna manera, acordonar. La verdad es que el ejército y marina siempre se han portado a la altura, siempre, pero no falta alguna institución o algún político que toma decisiones equivocadas. Y entonces después te das cuenta que también tienen sus razones. O sea, no siempre podemos atribuir a la maldad lo que puede ser atribuible a la ignorancia, ¿no? Entonces hay veces que ciertos políticos no es que quieran hacerlo mal, sino a veces no tienen todo el conocimiento. Por eso es bueno que haya expertos aconsejándolos. Pero sí es extensible la autocompasión en ese sentido, ¿no? Decir, no solamente fue mi error, sino a lo mejor pudo ser una serie de factores que involucraba autoridades o compañeros y que pues no puedes ir por la vida culpando, fue su culpa o estuvo todo mal, ¿no? O las instituciones no hicieron su trabajo. De hecho, al contrario, creo que la confianza y la colaboración es lo que permite que se logren los objetivos. Claro. Sí, creo que si hubiera más confianza y colaboración, el mundo sería mejor. Sí, totalmente. Sí. Ok. Sí. Y justo en medio del caos, me imagino que también hay estos momentos de silencio. Me gustaría saber qué pasa dentro de ti y sobre todo, pues, cómo procesas cuando solo queda esperar.
Ujú. Pues cuando alguien más está haciendo su trabajo, ¿es a lo que te refieres, tal vez? Sí, o pues cuando ya hay cosas fuera de el alcance de, por ejemplo, de topos o de ti mismo, por ejemplo. Sí, totalmente. Ok. Mira, te lo pondría, yo lo traduzco como cuando, por ejemplo, se detienen las labores de búsqueda y rescate. Hay un momento dentro de los desastres donde ya no vale la pena invertir recursos. Bueno, no es que valga la pena o no, pero digo, ya no tiene gran impacto. Me refiero Ujú. 3 días después, una semana después, y entonces hay un punto de quiebre o un punto de tensión donde dicen se suspenden las labores de rescate. Y a lo mejor, aunque sabes que a lo mejor podría haber personas ahí, tratamos de que nadie se quede fuera, pero sí hay un punto donde dices, bueno, ya es peligroso, ya es riesgoso y ya no, Ujú. ya hay otros mecanismos que tienes que utilizar, ¿no? Claro, ya no es sostenible. Entonces, de alguna manera dices, híjole, ya no puedo hacer nada, ¿no? O sea, ya no me van a dejar entrar, ya no voy a poder, ya mi equipo ya no va a poder trabajar, al comandante ya le dijeron que no, o ya no hay los mecanismos, o no sé, ¿no? Y entonces sí te quedas con una cierta frustración, ¿no? De entender que a lo mejor ya no hay ese alcance. Sin embargo, pues volveríamos yo creo que al punto anterior, o sea, creo que es entender que los errores, pueden aparecer también por el desgaste de los recursos, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, sí hay momentos de silencio donde a lo mejor te quedas como pensando y a lo mejor ausente, ¿no? En ese sentido, pero yo creo que es parte de entender que todos estos procesos tienen un inicio en los protocolos y pues y un cierre, ¿no? Ujú. No sé por qué me acordé que en el caso de Turing, que es un computólogo muy famoso, Ujú. él decía que tú no puedes predecir cuándo terminan las cosas, pero sí puedes decidir cuándo terminan las cosas, ¿no? Ujú. Y entonces cada término sabemos que también tiene un inicio para otro proceso. Claro. Y entonces en ese sentido, pues sabes que a lo mejor, híjole, ya no puedo entrar al hoyo a rescatar a la gente, pero a lo mejor sí puedo acopiar recursos para las víctimas que siguen vivas, o sí puedo hacer lo que se llama un EDAN, que es como restablecimiento de las comunidades, ¿no? O sea, Ujú. un análisis posterior que te permite ayudar a las personas que también fueron impactadas en menor medida, pero que también están vulnerables, ¿no? Ok, ok. Me gusta cómo lo explicas porque, pues, no quitamos esta parte humana, ¿no? Sino, pues, tal cual, como darle ese cierre o ese fin, justo creo que ayuda también a poder seguir avanzando, ¿no? Y ver qué es lo siguiente que toca, ¿no? Qué cosas nuevas van a tocar procesar o qué se hace ya con la situación como está. Sí, claro, digo, tener muy claros que estos ciclos son de alguna manera espirales, ¿no? Y Ujú. que no solamente es un cierre, sino que se abre otra cosa nueva Ujú. y tienes diferentes protocolos para cada etapa. Claro, Ujú. claro. Y me imagino que has estado en escenarios donde el tiempo lo es todo. Me gustaría también saber cómo vives emocionalmente o cómo manejas esa presión de saber que cada minuto pues puede cambiarlo todo. Sí, creo que volvería al punto de los grupos especializados porque es importante entender que aunque hay una celeridad por Ujú. salvar vidas, siempre en todo desastre va a haber una importancia. eh, no es que las vidas humanas pues sean reemplazables, pero sí es importante tratar de tomar las mejores decisiones en el menor tiempo posible. Ujú. Y eso implica hacer un balance entre qué tan rápido podemos rescatar a la gente, ¿no? Eh, Desgraciadamente, hay minutos a lo mejor en los cuales una persona podría decidirse entre la vida y la muerte, ¿no? O sea, me refiero a el tiempo en el que una persona puede estar sin aire o Ujú. sin comida o tal vez presionada, ¿no? Por alguna estructura. Y sí tienes que ser lo más celérico posible, por eso te preparas diariamente o bueno, cada fin de semana en nuestro caso, para tratar que sea lo más rápido posible esta Ujú. intervención. Pero sí te digo, sí no puedes como entrar, pues, nada más así a la ahí se va o a la Viva México, sino tienes Ujú. que tener como entender que a pesar de que es celérico el proceso, es organizado y es profesional. O sea, porque si no puede haber más de una víctima. Entonces, sí te angustia hacerlo rápidamente, pero es mejor hacerlo con calma y hacerlo bien
a que, a que por las prisas o por el estrés pudieras terminar impactando de forma negativa, ¿no? Y desde un lugar más humano, ¿qué te ha enseñado este trabajo sobre la vida que crees que todos deberíamos recordar o saber? Pues creo que venimos todos a este mundo a ser felices, pero creo que parte de la felicidad es colaborar con los otros. Creo que no se trata de consumir, sino de ver cómo puedes aportar a la vida de los otros. Porque hay veces que estamos tan inmersos en la individualidad, el ego, el narcisismo, si tú quieres, que nos permite, de alguna vez estamos en una burbuja, y creo que en ese sentido me doy cuenta que no solo es la parte hedónica de ser feliz, sino siempre puedes hacer más. Y en ese entendimiento creo que cuando quieres hacer más y quieres hacer más por los demás, se te regresa. O sea, no sé cómo decirlo de manera que no suene como un egoísmo, pero creo que incluso está demostrado matemáticamente por un economista que entre más tú ayudas a la sociedad te lo regresa. Cuando tú das valor a tu sociedad, tu felicidad se complementa. Entonces el individualismo hace que tú te aísles. Entonces no solo es comprar como lo mejor que quieras y verte bien y tener los más viajes y los más conciertos, sino también si haces una parte en las fundaciones o ayudas a tu vecino o colaboras en tu cuadra, eso te permite obtener una felicidad también individual. Entonces, hasta un beneficio, digamos, de forma retrospectivo, es para mí de los mejores aprendizajes en ese sentido. O sea, entender que no solo es una cuestión filosófica o moralmente idealista y romántica, sino que sí hay un impacto, ¿no? Entonces, a mí sí me parece que la parte de ser feliz implica forzosamente hacer feliz a los demás. Hacer comunidad. Sí. Me encanta porque creo que justo vivimos en una era muy individualista, ¿no? O una era en la que se busca un beneficio propio ante todo, como bueno, sí ayudo, pero déjame expongo allá afuera que ayudé para ser validado y que me aplaudan a mí. Entonces creo que esto que dices es muy importante y al final creo que podemos crecer más en comunidad. Se trata más que competir, es colaborar, ¿no? Totalmente. Muy bien, Totalmente muy de acuerdo. bien. Y ya antes de pasar al cierre, me gustaría saber qué le dirías a alguien que está interesado en acercarse a unirse a la brigada. Claro. Pues básicamente que nos contactan. Digo, tenemos redes sociales desde Threads, Twitter, X, tenemos Facebook, tratamos de abrir los canales, lo que quiero decir. Tratamos de estar en todas partes en las plataformas para que se acerquen. Tenemos teléfonos, tenemos WhatsApps. Estamos en contacto con instituciones, estamos en contacto con tanto educativas como gubernamentales. Entonces, que nos busquen, estamos como topos.mx. Pero sí es importante la parte de que si ellos no tienen las habilidades a lo mejor muy técnicas, operativas, de todos modos hay una parte logística y hay una parte de acopio y hay una parte humanitaria y hay incluso una parte psicológica. Okay. Entonces, pues que nos contacten y que nos platiquen de sus intereses y su experiencia, ya que nosotros pues sí tenemos una pequeña barrera de entrada donde preferimos que la gente no se dedique al rescate, que no gane dinero del rescate, porque esta es una labor voluntaria. Entonces sí preferimos que la gente tenga una profesión por aparte y un oficio. Claro. Pero de ahí en fuera creo que la verdad es que nuestros requisitos y el sumar a las personas, incluso de otras agrupaciones, siempre está abierto, porque la idea es colaborar. Muy bien, me encanta. Y bueno, como sabes, este espacio seguro pues es para acompañarnos en todo momento. Así que hoy me gustaría que nos compartieras tu canción favorita, ya sea una que te haya ayudado a sanarte, relajarte, entenderte o solo disfrutarte, para agregarlo a nuestra playlist. Ok. Hace unos días le envié una felicitación a mi artista favorito. Ok. Así que te voy a compartir una. Se llama Netherworld. Okay. Y es de Oliver Leaf. Y la verdad es que se me hace un gran artista. Creo que les puede gustar a muchos porque Netherworld creo que
al ser una canción electrónica, te permite crear tu propia letra, vamos a decirlo. Ok, Sí. qué interesante, me encanta. Creo que al final también esta playlist se ha formado gracias a la comunidad y me encanta porque cada canción es diferente y nueva y cada canción creo que nos puede acompañar en distintos momentos. Entonces, muchas gracias. Claro, no, gracias a ti. Muy bien. Y bueno, para todos ustedes, recuerden que todas las canciones que han estado en este espacio la encuentran en nuestro playlist Tu Espacio Seguro, las canciones que nos sostienen en Spotify para acompañarte cuando lo necesites. Y pues nada, muchas gracias, Iván, por abrir esta conversación tan importante. Creo que nunca me imaginé estar hablando de estos temas en este espacio seguro, pero creo que es importante también ver el lado humano de las personas que ponen su cuerpo, su vida, su mente al servicio de los demás. Y por ahí nada más recuérdanos cómo podemos encontrar a la brigada. Claro, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco AC está como topos.mx y nos buscan como Topos. Y pues nada, agradecerte que también nos apoyas en difundir la labor, porque creo que para nosotros es importante sobre todo que la gente entienda la importancia de la prevención, que es lo que más nos gusta de estas plataformas, que la gente esté prevenida y que atienda las recomendaciones para auto resguardarse y salvarse. Claro, perfecto. Muchas gracias, Iván, y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Hoy tenemos una conversación muy especial con Alejandra La Tigre Jiménez. Me doy cuenta que me ocultan por mi apariencia, ¿no? Más allá de mis preferencias, porque pues no soy la única boxeadora lesbiana, seguramente, o sea, bueno, sí abierta, ¿no? Pero no con este aspecto, ¿no? No con el aspecto que tenía en ese momento, y digo que tenía porque es diferente al que tengo ahora. Me doy cuenta que me ocultan por mi apariencia, ¿no? Más allá de mis preferencias, porque pues no soy la única boxeadora lesbiana, seguramente, o sea, bueno, sí abierta, ¿no? Pero no con este aspecto, ¿no? No con el aspecto que tenía en ese momento, y digo que tenía porque es diferente al que tengo ahora. Sé que fuiste campeona mundial en muy poco tiempo. Sí. ¿Qué significó para ti a nivel personal, más allá de un logro deportivo? Pues superación personal. La verdad es que antes del box no tuve, o sea, más bien tuve momentos muy difíciles. Ni por aquí se me pasó en algún momento que yo iba a vivir algo así. El box no siempre ha sido un espacio seguro para ti. Por ahí sé que, pues, abiertamente has compartido, ¿no? Como todos estos casos de homofobia, transfobia y sexismo que has vivido. ¿Cuál fue el momento en el que más te dolió darte cuenta que el box, pues, no era 100% un espacio seguro para ti? Cuando tuve que terminar con mi carrera. Él me entregó el cinturón, me hicieron un par de entrevistas, gente así como pequeña. Y ya. Y entonces, Dios. Bueno, seguramente viene después, ¿no? Cuando lo que esperas después de la barda que dice éxito, ¿no? Y nada, estuve un año sin pelear.